casa. Hola, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Patricia Barreto y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación pensada para que podamos seguir descubriendo el mundo sin tener que salir de nuestros hogares. Como ustedes ya saben, este programa está dirigido a todos los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero pueden invitar a todos sus familiares en casa, a los que los acompañen, ya que así pasaremos un mejor momento para aprender y será mucho más divertido. No olviden que antes de comenzar deben tener a la mano sus cuadernos, sus hojas de reuso, un lápiz o lapicero para tomar sus apuntes. ¿Están listos? Perfecto, aquí vamos. En los últimos días hemos ido aprendiendo acerca de los recuerdos para completar nuestro reto principal de estas 2 semanas, seleccionar y compartir anécdotas y experiencias de nuestra familia y comunidad. Pensando en ello, elaboramos una lista de actividades. ¿Las recuerdan? Muy bien, aquí la tenemos. Veamos. Hasta ahora hemos aprendido cómo se forman los recuerdos. Leímos acerca de la relación entre los recuerdos y las emociones. Recopilamos y organizamos recuerdos en una línea de tiempo. Reconocimos los cambios producidos en los objetos a través del tiempo y compartimos los recuerdos familiares en relación con ellos. Recordamos algunas experiencias familiares para contarlas oralmente. Elaboramos decoraciones usando patrones geométricos y apreciamos una obra artística que recordamos. ¡Wow! Hemos hecho un montón de actividades muy interesantes. La actividad que realizamos ayer nos ha permitido activar nuestros recuerdos a través de la apreciación de algunas obras artísticas. Aprendimos que algunas obras como fotografía, cerámica, dibujos, pintura, videos, canciones, poemas, entre otras, surgen de recuerdos muy personales de cada artista. Sin embargo, se pueden conectar con nuestras ideas y recuerdos y nos pueden permitir así recuperar nuevamente esas experiencias vividas. Para seguir avanzando con nuestras actividades, nuestra misión de hoy es resolver problemas de fracciones en contextos cotidianos como los que estamos abordando estas semanas. Las fracciones son números que comunican. Por ejemplo, que parte de un todo representa una cantidad. También nos ayudan a expresar medidas cuando estas no son un número entero de unidades, entre otras aplicaciones. ¿Han escuchado, por ejemplo, expresiones como deme un cuarto de kilo? O lleve un tercio más por el mismo precio. ¿Las han escuchado? Si respondieron con un sí, entonces ya conocen algo del fascinante mundo de las fracciones. Para acompañarnos en este programa hemos invitado a nuestra querida profesora Verónica. Bienvenida, profesora. Hola a todas y todos. Soy la profesora Verónica Suárez Orellana. Hoy voy a ser su aliada para aprender sobre un interesante tema que se relaciona a las matemáticas con nuestra vida cotidiana. ¿Están listas y listos para comenzar? Perfecto. Como ya les adelantó Patti, hoy abordaremos un concepto fundamental de las matemáticas, fracción. Por eso, nuestro objetivo de hoy es que ustedes en casa empiecen a familiarizarse con ellas, conozcan lo útiles que son y pueden aplicarse en situaciones diarias. ¿Se les ocurre algún momento de su vida que hayan utilizado fracciones? Quizás cuando vemos la hora y decimos son las 12:15. O cuando queremos saber qué parte de una torta nos hemos comido. O cuando queremos entender una receta. Ajá, bien, Patti. O también, si vamos al mercado y queremos comprar alimentos, pedimos medio kilo de papa. O si queremos calcular el tiempo o una distancia, como cuando falta un cuarto de hora para las 7 o estamos a medio kilómetro de la escuela. Eso es, y así como en esos casos hay muchos otros. Déjenme contarles, a manera de ejemplo, la historia de Mateo y Karina, que nos servirá para plantear un ejercicio muy entretenido y útil. El papá de Mateo y Karina se propuso pintar su casa. Era la misma casa en la que había vivido antes con los abuelos y bisabuelos de los chicos. ¡Guau! Seguro estaba llena de anécdotas familiares y recuerdos. Así es, Patti. De hecho, el papá les contó que cuando él era niño, ayudó al abuelo a pintar la fachada y que ese era uno de los momentos que más atesoraba en su memoria.
¡Ay, qué lindo! ¿Y ese mismo color se mantenía todavía? No, la pintura tenía varias capas y mostraba los distintos colores con los que la casa había sido pintada a lo largo del tiempo. Mostró emocionado cuál era la pintura que él había usado años atrás, cuando lo pintó con el abuelo. Los chicos estuvieron de acuerdo. De inmediato debían pintar la casa de ese mismo color, esta vez ellos con su padre. ¡Ay, qué bonito detalle! ¿Y cuál era ese color? Ahí empieza todo. El padre, entusiasmado, recordaba que ese tono lo consiguieron mezclando 3 colores de pintura: amarilla, roja y blanca. Recordó que combinaron 1/8 de galón de pintura roja, 1/4 de galón de pintura amarilla y medio galón de pintura blanca. Lo que Karina y Mateo quieren calcular es cuántos galones obtendrán de esa mezcla. ¡Ajá! Hay que averiguar cuántos galones de pintura salen al combinar esas cantidades. Pero, profesora, creo que para que los chicos y chicas tengan todo mucho más claro y saquen sus propias conclusiones, ¿podría explicarnos primero lo que es el galón? Claro, Patti. En el Perú, para medir la mayoría de líquidos, usamos los litros. 1 litro es la cantidad de líquido que puede contener un recipiente como este. Es así que encontramos frascos con 1 litro de leche, 2 litros de jugo o 5 litros de agua. Pero para algunos productos o sustancias como la gasolina y la pintura, suele utilizarse otra unidad. Esta es el galón. Un galón equivale a un poco menos de 4 litros, aproximadamente a unas 3 unidades 8 décimos de litros. Perfecto, profesora. Ahora sí creo que quedó claro qué es un galón y qué cantidad representa en litros. Muy bien, entonces ahora volvamos a ayudar a Karina y Mateo. Su papá dijo que necesitaban 1/8 de galón de pintura roja. Para obtenerlo, lo que debemos hacer es tomar 1 galón de pintura roja y dividirlo en 8 partes iguales. Cada una de esas partes equivale a 1/8 de galón. ¡Qué sencillo, profesora! Y para comprenderlo mejor, podemos representar esta relación usando un dibujo, por ejemplo, barras o rectángulos. Mira, Patti, en este caso la barra grande representa 1 galón de pintura. Ah, ya entiendo. Si dividimos ese rectángulo o barra en 8 partes iguales, cada una de ellas representará una parte, es decir, 1/8 de galón. Excelente. Ahora veamos qué representa cada número de esa fracción. En la fracción 1/8, al número 1 se le denomina numerador y al número 8 se le llama denominador. El denominador indica la cantidad de partes iguales en que se divide un total. Por eso dividimos la barra en 8 partes iguales. El numerador indica cuántas de esas partes se toman o consideran. Por eso, 1/8 se representa por uno solo de esos cuadraditos. Genial, profesora. Entonces, mientras el denominador nos indica la cantidad de partes en que hemos dividido un total, el numerador nos sirve para expresar cuántas de esas partes estamos utilizando o considerando. Muy bien dicho, Patti. Nota además que la totalidad o unidad se representa siempre con el número 1. Por ejemplo, si sumamos 1/8 más 1/8 más 1/8, hasta el último de ellos tendríamos 8/8. Así es, y 8/8 será nuestro todo, total o unidad. Para que se entienda esto un poco mejor, les haré unas preguntas muy sencillas. ¿Cuántos panes ves? Fácil, profesora. Veo 2 panes. Y ahora,
Veo solo un pan. Y ahora, Profesora, veo medio pan. exacto, mientras una fracción representa una parte del pan, el número 1 representa a todo el pan. Perfecto. Ahora creo que nos quedó bastante más claro. Recordemos la historia de Karina y Mateo y lo que dijo el papá. ¿Cuánto de pintura amarilla necesito para la mezcla? Claro. A ver, el papá de Karina y Mateo dijo que necesitaban 1/4 de galón de pintura amarilla. Eso significa que deberíamos dividir 1 galón de pintura de ese color en 4 partes iguales. Cada balde pequeño representaría 1/4 de galón. Bien, Patti, estás muy atenta, al igual que todas las chicas y los chicos que están en casa. Y, representando esto con una barra, dividiríamos esta en 4 partes iguales. Así. Maravilloso. ¿Recuerdas cómo representamos en el dibujo a 1/8? Sí, era una parte más pequeña. Así es, cuando representamos gráficamente a las fracciones, podemos compararlas más fácilmente. Sí, y es muy útil, porque por ejemplo de pequeña yo pensaba que 1/8 era más grande que 1/4, pero con este tipo de gráficos podemos darnos cuenta muy fácilmente de que es al revés. Así es, Patti. Y no te preocupes, porque lo que creías de niña es muy común. Normalmente suele haber esa confusión, porque en lugar de 1/4 y 1/8 se comparan los números 4 y 8. Ah, claro. 8 es mayor que 4, pero 1/8 es menor que 1/4. ¿Recuerdas que en un programa hablamos de repartir un pastel? Sí, pastel. A muchas personas se les hace más sencillo pensar en las fracciones como parte de un pastel. Por ejemplo, la fracción 1/4 se puede representar dividiendo un pastel en 4 partes iguales. Cada una de esas partes representa 1/4. ¿1/4 de qué? 1/4 de pastel. ¿Te imaginas cómo serían esas tajadas? Serían unas tajadas enormes, profesora. Exacto. En cambio, si dividimos otro pastel idéntico en 8 partes iguales, cada una de esas partes representará 1/8. ¿Qué tajada será más grande? ¿La del primer pastel o la del otro? Ah, ya veo. La que representa 1/4 de pastel es más grande porque al dividir la torta en menos partes, estas son más grandes. Exactamente. Ahora tengo una pregunta para ustedes en casa, retomando nuestro problema de la pintura. ¿Qué es mayor, 2/8 de galón o 1/4 de galón? Usemos nuevamente nuestras barras para responder a la pregunta. Como vemos, 1/8 de galón es uno de los cuadraditos. En cambio, 1/4 de galón está representado por 2 de esos cuadraditos. Entonces, 1/4 de galón es el doble que 1/8 de galón. Eso quiere decir que si juntamos 2/8 de galón, esos 2/8 representan la misma cantidad que 1/4 de galón. Preciso, es decir, 2/8 son equivalentes a 1/4. Ahora bien, ¿sabías que para obtener el tono de pintura deseado, debíamos mezclar 1/8 de galón de pintura roja, 1/4 de galón de pintura amarilla y medio galón de pintura blanca? Como podrán suponer, para calcular medio galón de pintura blanca, debemos dividir el contenido de 1 galón de pintura en 2 partes iguales. Cada una de esas partes será medio galón de pintura. Y usando las barras o rectángulos, nuestro gráfico se verá así. Entonces ya estamos. Para saber cuánto de pintura obtendrán de la mezcla, lo que podemos hacer es combinar las barras que representan cada pintura. Así es, y esto lo podemos hacer uniendo las barras que representan las 3 pinturas mencionadas. Algo así.
Y por fin, al combinarse estas pinturas, obtendremos el color deseado. Ahora debemos calcular la cantidad total de pintura obtenida. ¿Se te ocurre cómo, Pati? A lo mejor podríamos guiarnos de los cuadraditos. Muy bien. ¿Y qué representaba cada cuadradito? Cada cuadradito representaba 1/8 de galón. Eso nos daría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 octavos. Excelente. Pero, ¿7 octavos de qué? 7 octavos de galón de pintura. Esa es la cantidad de pintura que obtendrán Mateo y Karina. Exacto. Y esa fracción se escribe así. Recuerden, cuando usamos fracciones es muy importante no perder de vista cuál es nuestro total o unidad. En este caso, el total o unidad que fuimos dividiendo en partes iguales fue el galón de pintura. Increíble, profesora. Siento que estamos aprendiendo muchísimo. Pero todavía hay más. Esta idea de fracción como una o más de las partes iguales en que se divide un total tiene una enorme cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, si una persona de 60 años pudiera juntar todas las horas que dedicó a dormir durante todos esos años, ¿cuántos años de su vida los habrá pasado durmiendo? Ni idea, profesora Verónica. ¿Cuánto? Los dejo pensando en eso. Lo descubriremos después de la pausa. Uy, qué interesante. Ya quiero saber más. Nos vemos en un minuto, chicos y chicas. No se vayan. Ya estamos. Antes de irnos a la pausa, la profesora nos dejó con esta curiosa pregunta. Una persona de 60 años, ¿cuántos años de su vida los habrá pasado durmiendo? Ahora veremos cómo usar la matemática para averiguarlo. Supongamos que una persona duerme en promedio 8 horas al día. Entonces, una persona que tiene 60 años, ¿cuántos años de su vida los habrá pasado durmiendo? ¿Habrá dormido por años enteros? Había puesto a pensar en eso. Así es, y seguro que nosotros también ya llevamos acumulados varios años de sueño. Pero bueno, vamos a hacer el cálculo. Déjenme decirles que hay por lo menos 2 formas de resolver este problema y una de ellas es más compleja. Veamos, 8 horas diarias de sueño en un año de 365 días nos dará 365 por 8, es decir, 2.920 horas. En 60 años habrá dormido 2.920 por 60, lo que nos da 175.200 horas. Pero no nos preguntan cuántas horas duerme en total, sino cuántos años. Entonces dividimos 4, porque cada día tiene 24 horas y obtenemos 7.300 días. Si queremos pasar esa cantidad de días a años, pues dividimos 7.300 entre 365, lo que nos da 20 años. ¡Increíble! Eso quiere decir que una persona de 60 años pasa 20 años de su vida durmiendo. ¡Wow! Profesora, realmente es un dato muy interesante, pero yo le diría que hacer el cálculo no fue nada sencillo. Entiendo, Pat. Sí, muchas partes de este proceso no te parecieron simples, no te culpo. Este proceso tiene muchos pasos y operaciones, por lo que es más complejo y no muy fácil de llevar a cabo. Pero hay otra manera de abordar el problema. Lo sabía, y seguramente usaremos fracciones. Así es, querida Patti. A ver, ¿recuerdan cuántas horas al día duerme una persona? 8 horas aproximadamente. Correcto.
Cada día una persona promedio duerme aproximadamente 8 horas. ¿Y podrías decirme cuántas horas hay en un día? Eso es fácil, 24 horas. Exacto. Y si de las 24 horas que tiene un día una persona duerme 8 horas, ¿qué parte del día se la pasa durmiendo? Pues si en un día hay 24 horas, en esas 24 horas hay 3 grupos de 8. Es decir, 8 horas representa la tercera parte de un día. Entonces, ya estamos. Cada día las personas dormimos en promedio la tercera parte del día. Volviendo a la persona de nuestro ejemplo, podemos decir que en 60 años habrá dormido la tercera parte de 60, es decir, 20 años. Asombroso, profesora. Al usar el concepto de fracción, hemos llegado a la misma respuesta que con el razonamiento anterior, pero muchísimo más rápido y sin hacer tanto cálculo. ¿Lo ves, Patti? Entender las fracciones es útil en muchas situaciones, sobre todo porque mucha información en nuestra vida diaria se expresa a través de ellas. Por ejemplo, pensemos en las ofertas del mercado. Imagina que tienes 2 productos con el mismo precio, calidad y contenido, pero en uno de ellos viene gratis 1/3 más, mientras que en el otro te ofrecen 1/4 más gratis también. ¿Cuál de los dos te conviene comprar? Creo que para averiguarlo usaré las barras nuevamente, profesora. Me parece una gran idea. Vean. Cada barra representa el contenido de cada producto. Como se dice que el contenido es el mismo, entonces dibujaré 2 barras del mismo tamaño, pero las pintaré de diferente color. Así. Lo que el problema dice es que en el mismo producto, por el mismo precio, viene 1/3 más. Bien. Para eso, primero divido el total en tercios y luego agrego 1/3 más. Eso lo podemos graficar así. En el segundo producto viene 1/4 más. Para eso divido el total en cuartos y luego agrego 1/4 más. Es decir, se vería así. Excelentes gráficos, Patti. Y me sirve un montón. Ahora, al observar los gráficos, los puedo comparar. Ya sé cuál de las ofertas me conviene comprar porque obtengo un poco más. En este caso, compraría el primer producto que me ofrece 1/3 gratis. Realizar un gráfico es una estrategia muy importante para resolver problemas matemáticos y es especialmente útil. Recién nos estamos acercando al fascinante mundo de las fracciones. Pero, profesora, ¿los gráficos siempre tienen que ser barras o rectángulos? Excelente pregunta. Y la respuesta es no. También podemos usar otros tipos de gráficos muy parecidos a los que hemos hecho antes al pensar. Por ejemplo, en un pastel, déjenme mostrarles con una nueva situación. En una encuesta se entrevista a 30 personas, de las cuales 2/5 respondieron que habían leído un libro en el último mes. ¿Cuántos de estos encuestados leyeron un libro en el último mes? Primero dibujaremos un círculo. Este círculo representará a los 30 encuestados. Ahora lo dividiremos en 5 partes iguales. Cada parte será 1/5. Creo que entiendo. Lo siguiente que debemos hacer es repartir los 30 encuestados en cada una de esas partes. Exacto. Si repartiéramos a estas 30 personas en cada una de esas partes, de modo que en cada una haya la misma cantidad, ¿cuántas personas habría en cada parte? Bueno, puedo dividir. 30 entre 5 es 6. Así que cada una de esas partes entran 6 encuestados. Y como cada parte es 1/5 serían 6 personas y los 2/5 serían 12 personas. 12 personas leyeron un libro en el último mes. Genial, Patti. Chicas y chicos, para terminar, solo quiero enfatizar en un concepto clave. Y esto es
que dos fracciones que se escriben diferente pueden tener un mismo valor. Esto ya lo vimos aquí con los galones. Recordemos. Cierto, 2 octavos es igual que 1/4. Estrictamente no son iguales, Patti. Cuando tienen el mismo valor, lo más correcto es decir que son fracciones equivalentes. Sobre las fracciones equivalentes, aún hay mucho que decir. Sirven, por ejemplo, para comparar, sumar o restar fracciones. Pero eso lo veremos con calma en futuros programas. Por ahora, antes de irme, les dejo un resumen con algunas ideas claves acerca de las fracciones. En una fracción, el número de abajo, es decir, el denominador, indica la cantidad de partes iguales en que se divide un total. El número de arriba, es decir, el numerador, indica la cantidad de esas partes que se toman o consideran. Una buena forma de resolver problemas de fracciones y comprenderlas es utilizar un gráfico. Este puede tener diferentes formas, pero debemos buscar siempre la más fácil de representar. Podemos también calcular una fracción de un número como los 2/5 de 30. Para ello, basta repartir el número en 5 partes iguales y tomar 2 de ellas. Así, 2/5 de 30 es 12. Finalmente, aprendimos que dos fracciones que se escriben diferente tienen el mismo valor, como 2 octavos y 1/4, y se llaman fracciones equivalentes. Estupendo, profesora. Ese ha sido un gran resumen. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todas y todos los chicos que nos ven. Hasta pronto. Nos vemos. ¡Wow! Este ha sido un programa genial. Las fracciones pueden parecer un desafío para muchas personas, pero gracias a lo que hemos aprendido el día de hoy podemos ir conociéndolas mejor. Además, podemos profundizar lo aprendido realizando las actividades propuestas en el cuaderno de trabajo Matemática 5 de las páginas 43 a la 49. Seguramente en los próximos programas podremos ir aprendiendo más sobre ellas. Ahora me toca decir hasta pronto. Recuerden compartir sus trabajos con sus profesores, compañeros y compañeras y no olviden colocar fecha y título para archivarlos en sus portafolios. Y sobre todo, pongan en práctica lo aprendido. Muy bien, ahora sí, corriendo a lavarse las manos y a desinfectar todo con mucho cuidado. Nos vemos en nuestra próxima actividad. ¡Chao, chao!